El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Hace 451 años que se llevó a cabo aquella victoria sobre la batalla de Lepanto, gracias a la intercesión de María por el rezo del Santo Rosario, que en aquel entonces el Papa Pío V pues animó a toda la cristiandad para orar, para rezar el Santo Rosario, para no ser invadidos por los turcos, es decir, por los musulmanes. Era una amenaza, por lo tanto, para la fe cristiana, para la fe católica. Y por medio del rezo del Santo Rosario, la intercesión de María, es que se libra esta batalla. En un principio, el Papa Pío V instaura esta fiesta o esta memoria, mejor dicho, como Nuestra Señora de las Victorias, haciendo referencia a la victoria de esta batalla en Lepanto. Pero después del Concilio Vaticano II, cuando se reestructura el calendario litúrgico, el calendario romano, esta fiesta pasa ya no a llamarse Nuestra Señora de las Victorias, sino Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Porque el Concilio Vaticano II toma conciencia de que la Iglesia es Mater et Magistra, es madre y maestra, y por lo tanto tiene el deber de enseñar a los fieles, a todos aquellos que pertenecen a la Iglesia. ¿Y cuál es la enseñanza de este nombre, de decir Nuestra Señora del Rosario? Pues la Iglesia quiere promover que los fieles acudan a María, a su intercesión, por medio del rezo del Santo Rosario. Más aún, porque los acontecimientos más sobresalientes de apariciones de la Virgen María llega en momentos difíciles en la historia de la humanidad.
y siempre alienta a aquellos a quienes se les revela, les alienta a rezar el Santo Rosario. En Fátima, por ejemplo, la Virgen se manifiesta como la Virgen del Santo Rosario. Solo que nosotros, naturalmente o popularmente, le llamamos a la Virgen de Fátima, pero es la Virgen del Santo Rosario. ¿Sí? Así se revela. Eso es importante porque quiere decir que este acto de piedad, este rezo del rosario, pues sobre todo nos lleva a buscar la intercesión de María. María, que es la llena de gracia, y si es la llena de gracia, es porque posee todo el favor de Dios. Todo el favor de Dios. Y si María tiene todo el favor de Dios, por eso la intercesión de María, ella que intercede por nosotros delante de su Hijo, delante de Dios, entonces puede recibir por parte de su Hijo, puede recibir por parte de Dios todo aquello que ella pida. Porque ella posee todo el favor de Dios. Así la nombramos nosotros en este rezo del rosario, la llena de gracia. Esto es importante, y por eso también en este mes de octubre, que la Iglesia lo cataloga como el mes del rosario, pues es una oportunidad especial para cada uno de nosotros para recobrar esta valiosa devoción a la Virgen María, invocando siempre la intercesión de María. Recordemos que la Virgen María es intercesora, la Virgen María es la mediadora de todas las gracias. Por eso a ella acudimos con fe, sabiendo que lo que pidamos a Dios por medio de María lo podremos obtener. ¿Y qué mejor hacerlo por medio del Santo Rosario? Quiero hablar un poco, profundizar un poco más acerca del Santo Rosario. Sabemos que la devoción del Santo Rosario, tal como lo tenemos ahora, pues se lo debemos a Santo Domingo de Guzmán. Y es una manera, fíjense bien, el rosario por mucho tiempo se catalogó como la oración de los pobres, la oración del pueblo. Porque los sacerdotes en esos tiempos pues solamente oraban por medio de la lengua de la Iglesia, el latín, la liturgia de las horas, los salmos y los breviarios. Por lo tanto, que eran esos libritos que contenían los salmos, los breviarios venían en latín, y entonces solamente los que sabían el latín, mayormente los sacerdotes, los clérigos, eran quienes podían entonces orar con el breviario. La gente, al ver la necesidad de orar, como sucedió con los discípulos de Jesús, que viéndolo orar, pues le piden que les enseñe a orar. También el pueblo veía a los sacerdotes orar, y la gente quería orar junto con ellos, pero pues la gente no sabía el latín. Entonces era una dificultad que oraran los salmos porque venían en latín. Entonces, para que se compensara esa necesidad de que la gente tenía de orar también los salmos, por eso les hicieron a la gente, al pueblo, repetir 150 veces el Ave María, haciendo referencia a los 150 salmos. Y entonces era lo equivalente, ¿sí?, repetir 150 Aves Marías por los 150 salmos. Así los clérigos rezaban los salmos y el pueblo recitaba
las Aves Marías. Eso es un dato importante. De ahí la tradición de la Iglesia. Bueno, ya ahora conocemos el rosario estructural, ¿sí? Pero a partir de ahí sucede que, por ejemplo, dentro de las normas litúrgicas, dentro de las normas para los sacerdotes y consagrados, donde a nosotros se nos obliga pues el rezo de la liturgia de las horas, el rezo de los salmos, se nos dice que cuando por cuestión de trabajo pastoral o alguna otra situación importante no se pueda rezar alguna hora de la liturgia de las horas, entonces se puede suplir por el rezo del Santo Rosario, porque en el fondo la originalidad del rezo estructurado, como ahora lo conocemos, está en los salmos. El rezo del Santo Rosario en el fondo tiene los salmos, 150 Aves Marías. Por eso originalmente teníamos nosotros 150, también se recitaban 150 Aves Marías, con aquellos misterios que teníamos en un primer momento, los gozosos, gloriosos y dolorosos. 5 misterios de 10 cuentas cada uno por 3, pues dan 150 Aves Marías. En el fondo es eso, y es importante saberlo, de dónde proviene esta estructura del Santo Rosario, ¿sí? Pero luego, precisamente por el Concilio Vaticano II, cuando entonces la lengua de latín permanece dentro de la Iglesia, pero ya hay posibilidad de que la gente pueda participar de rezos, pueda participar de la liturgia eucarística en su propio idioma, entonces ahí es donde la Iglesia manifiesta que el rosario, el rezo del Santo Rosario, viene a ser implorar la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, para librar, así como se libró esta batalla, para librar todas las batallas de la vida, ¿sí? Y hay un texto bíblico donde se apoya la intercesión, el triunfo, la victoria que nos puede lograr la Santísima Virgen María. Génesis 3:15. Ese es un texto que deben sabérselo de memoria. Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. A este versículo de la Sagrada Escritura, Génesis 3:15, se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, es decir, el primer anuncio de la salvación de Jesucristo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo, el tuyo. Ella te aplastará la cabeza, su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. Pues hace referencia a María. ¿Y quién es la descendencia de María? Jesús. Por eso dice el texto, su descendencia te aplastará la cabeza. Es Jesús quien aplasta la cabeza de Satanás. Las traducciones de algunas Biblias hacen referencia a que es María la que aplasta la cabeza de Satanás, ¿no? ¿Verdad? Su descendencia, la de la mujer, de María, Jesucristo. Jesucristo es el que aplasta la cabeza de Satanás. Este texto es importante y de aquí se basa precisamente la enseñanza de la Iglesia para rogar la intercesión de la Santísima Virgen María, ¿sí?
Porque viene a suceder lo mismo, fíjense, la presencia de María, la presencia de Jesús, aparece también en el Evangelio de San Juan, en el primer signo o en el primer milagro, una boda, donde aparece también María y Jesús. Y en este texto de San Juan se ve todavía más explícita la intercesión de María. María se da cuenta de que algo está pasando, una desgracia está pasando en esa fiesta, se les acabó el vino. Y María va a interceder por los novios delante de Jesús, ya no tienen vino. ¿Y a nosotros qué? Dice Jesús, todavía no llega mi hora. Y entonces María, dirigiéndose a los sirvientes, les dice: hagan lo que Él les diga. Esa confianza, esa seguridad de María de que su hijo va a actuar, de que va a hacer algo. Y Jesús no se negó. Por eso es ahí donde descubrimos que Dios, Jesucristo, Hijo de María, no niega nada a su madre. Por eso acudimos a ella rogando su intercesión. Hay otra explicación más reciente del rezo del Santo Rosario, sobre todo por la cuestión de por qué repetimos las Aves Marías. ¿Por qué repetimos Aves Marías, Aves Marías? Para unos dirán, bueno, qué aburrido repetir. Hay quienes dicen, a mí no me gusta el rosario porque pues, es repetir el Ave María. Y hay una explicación que no está fuera de la enseñanza de la Iglesia, pero sabemos que todos los misterios de Cristo también son los misterios de María, y los misterios de Cristo son misterios eternos, es decir, que se prolongan a lo largo de toda la vida, de toda la eternidad. Y entonces ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios, conocido también por nosotros por el anuncio del ángel, donde el ángel, de alguna manera le ruega, le insiste a la Santísima Virgen María por su sí, para que acepte ser la madre de Jesús. Y entonces la repetición de estas Aves Marías es toda la humanidad en ese momento de la anunciación, donde el ángel está pidiendo ser la madre de Jesús. Toda la humanidad está expectante, implorando el sí. Y es ese misterio eterno. No solamente en aquel momento donde la humanidad también estaba expectante, esperando el sí de María, porque con su sí nos obtendría para todos la salvación. Es un misterio, por lo tanto, que se prolonga a lo largo de toda la existencia, de toda la vida, y por eso cada vez que rezamos el Santo Rosario estamos expectantes, rogando de alguna manera a María por su sí, para que nos obtenga la salvación por medio de Jesucristo, pero la salvación también sobre aquello que le estamos pidiendo. Si el rezo del Santo Rosario toma fuerza por medio de esta batalla de Lepanto, donde se da la victoria, entonces en este acontecimiento podemos decir hay salvación, hubo salvación, porque fueron liberados de ser sometidos, Europa de ser sometida por los turcos. Entonces también nosotros le imploramos la intercesión de María, repitiendo las Aves Marías, rogando por esa salvación, que nos ayude, que nos libre del acontecimiento que estamos enfrentando. Sea una tentación, sea una enfermedad, sea una situación familiar difícil, etcétera, o algún acontecimiento social, histórico, etcétera. Estamos rogando a María
por la salvación, por su sí, para que vuelva a decir sí, porque su sí nos obtuvo la salvación, Jesucristo. Y volvemos a rogarle por su sí, para que su sí nuevamente nos obtenga la salvación y nos conceda aquello que estamos implorando, aquello que le estamos pidiendo. Bueno, pues ojalá que estas ideas nos ayuden precisamente a fortalecer nuestra vida de fe, rogando la intercesión de la Santísima Virgen María por medio del rezo del Santo Rosario. No dejemos de rezar el rosario. Aunque el Papa San Juan Pablo II nos ha animado a rezar el Santo Rosario en familia, pero si a veces la familia, los demás no quieren rezar, rézalo tú. No porque los demás no lo quisieron rezar, pues ya, también tú ya no quieras rezarlo. No, rézalo tú por ellos. Si ellos no quieren, rézalo tú, pero que no dejemos de rezar el Santo Rosario, rogando la intercesión de María sobre nuestras familias, sobre nosotros mismos, para librar, para vencer la batalla, ¿verdad? La única batalla que es la de Cristo y es nuestra también, la batalla contra el enemigo, que se manifiesta de diferentes modos, de diferentes formas, a través de algunos acontecimientos también en nuestra vida, en nuestra historia, que sigamos rogando por ese sí de salvación de la Santísima Virgen María. Pues a ella nos encomendamos de un modo especial en este día, encomendamos a nuestras familias, que por ella alcancemos también la victoria en este mundo y la victoria final. Que así sea.